Iniciamos con el tema. Se lo voy a presentar en la pantalla. Ahí está. Ok. Y el título que lleva la predicación de esta mañana es El viento del oeste. El viento del oeste. Y tomé como base dos versículos, aunque ahorita vamos a ver el contexto, hermanos, en el que se escribieron estas palabras. Bien. Entonces el título es El viento del oeste. El versículo base que vamos a tomar está en Éxodo 10 del 18 al 19 y dice así: En cuanto Moisés salió de la presencia del faraón, rogó al Señor, y el Señor hizo entonces que el viento cambiara y que un fuerte viento del oeste se llevara las langostas y las echara al mar Rojo. En todo Egipto no quedó una sola langosta. Ok, bueno, pues para empezar, yo creo que usted ya sabe de qué trata el capítulo 10 y algunos anteriores de Éxodo. Sí, amados, trata de las plagas que el Señor envió a Egipto cuando Él quería liberar a su pueblo Israel de la esclavitud de aquel imperio. Esta plaga, la plaga de langostas de las que se habla aquí, era la octava de las 10 plagas que el Señor iba a mandar sobre el pueblo egipcio y desde luego sobre Faraón, para que reconocieran que solamente hay un Dios y que es el Dios todopoderoso. Entonces, en esta octava plaga, desde luego sucedió algo que es lo que quiero comentar con ustedes. Vino un viento, dice aquí del oeste, que fue el que se llevó a las langostas. Pero para contextualizarlo, hermanos, vamos a leer la escritura desde el versículo 3 del capítulo 10. Ahí está en sus pantallas para que le tomemos ahora la historia y podamos ver en qué contexto se escribieron precisamente estos versículos. Dice Éxodo 10 del 3 al 20, dice: Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron: Así dice el Señor y Dios de los hebreos: ¿Hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país. De tal manera cubrirán la superficie de la tierra que no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y acabarán con todos los árboles que haya en los campos. Infestarán tus casas, las de tus funcionarios y las de todos los egipcios. Será algo que ni tus padres ni tus antepasados vieron jamás, desde el día en que se establecieron en este país hasta la fecha. Dicho esto, Moisés se dio media vuelta y se retiró de la presencia de Faraón. Entonces los funcionarios dijeron al Faraón: ¿Hasta cuándo este individuo será nuestra ruina? Deja que el pueblo se vaya y que rinda culto al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón para decirles: Vayan y rindan culto al Señor su Dios. Tan solo díganme quiénes van a ir. Nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, respondió Moisés. También nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas, nuestras ovejas y vacas, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. Que el Señor los acompañe, repuso el faraón. Si es que yo dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos, claramente se ven sus malas intenciones, pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo ustedes, los hombres. Y Moisés y Aarón fueron arrojados de la presencia de Faraón. Entonces, déjenme ver aquí el versículo 12. No lo veo bien aquí en mi pantalla, pero dice el versículo 12. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende los brazos sobre todo Egipto, para que vengan langostas y cubran todo el país y se coman lo que crece en los campos y todo lo que dejó el granizo.
Moisés extendió su vara sobre Egipto, y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente, el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Nunca antes hubo semejante plaga de langostas, ni la habrá después. Eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra que ni el suelo podía verse. Se comieron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que dejó el granizo. En todo Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles ni en las plantas. El faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y a toda prisa les dijo: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que rueguen por mí al Señor su Dios para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. En cuanto Moisés salió de la presencia del faraón, rogó al Señor, y el Señor hizo entonces que el viento cambiara, y que un fuerte viento del oeste se llevara las langostas y las echara al mar Rojo. En todo Egipto no quedó una sola langosta, pero el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó que los israelitas se fueran. ¿Ok? Amados, como hemos leído, y vuelvo a expresarle esto, esta era la octava plaga que el Señor iba a mandar sobre los egipcios, y desde luego sobre Faraón. Y en esta plaga, el Señor nuevamente le advierte a Faraón que lo deje ir, que deje ir libre al pueblo, y es por medio de Moisés que Dios, desde luego, le da este mensaje a Faraón. Y de esa manera, hermanos, Faraón vuelve a endurecer su corazón y no los deja ir. Recordemos que por octava vez, perdón, el Señor le está anticipando lo que venía, si no dejaba ir al pueblo de Israel. De hecho, no los dejó ir, y fue así como el Señor le dijo a Moisés: extiende tu vara sobre Egipto, y el Señor hizo que todo ese día, o sea, 24 días, toda esa 24 horas, día y noche, un viento del este, dice la palabra del Señor, un viento del este soplará sobre el país. El viento del este trae la plaga de langostas, pero si se da cuenta en el versículo 18 dice: el viento del oeste se lleva las langostas, se lleva la plaga. Es lo que quiero ver con ustedes en este contexto. Cuando viene el viento del este, trajo la plaga de langostas sobre Egipto. Cuando oró Moisés e intercedió, vino el viento del oeste y se llevó las langostas. Amados, por lo que he escuchado en estos últimos días de parte del Señor, a través también de un profeta que el Señor me permitió escuchar, y el Espíritu me testificó a mi espíritu que la palabra que hablaba era verdad. Es por eso que hoy le estoy compartiendo también este mensaje: el viento del oeste. Hay algo que el Señor quiere que entendamos para este año, y sé por el Espíritu que así será para la iglesia y aún también para el mundo. Este tiempo del año 2026 será un tiempo donde el Señor traerá también algunos juicios. El Señor también traerá, como si fuera una plaga de langostas sobre algunas naciones, sobre algunos pueblos, sobre algunas ciudades, pero también sobre personas. Las plagas de langosta siempre simbolizan, y no solo simbolizan, sino que es un hecho de devastación. Es algo que hice una anotación aquí. En sus pantallas está la imagen de una langosta. Es una especie de grillo, de un saltamontes también, como se les llama, es de ese tipo de especies. Son voladoras, la plaga de langostas, y en la parte de arriba se ve el insecto como tal, y en la parte de abajo pues se ve ya como una plaga, ¿no? Vuelan a los campos y donde llegan devastan, o sea, devastan, arrasan con todo, prácticamente sin dejar nada. Dice que se hacen nubes cuando pasan, se hacen nubes de langostas cuando llegan a ser una plaga,
y se reproducen muy rápido. Entonces vuelan de un lado a otro, se acaban en un lado los campos, siguen con el otro hasta que arrasan con todo y a eso se le llama devastación. Ahí está la imagen de la langosta y una devastación, hice estas anotaciones y quisiera compartirlas con ustedes. Una devastación es destruir un territorio, es arrasar con sus edificios y asolar sus campos. Cuando hay desolación, cuando no queda absolutamente nada. Una plaga de langosta significa devastación y una devastación no deja nada en pie. Le recuerdo aquí lo que dicen los versículos 13 al 15 de Éxodo 10. Dice, Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche un viento del este soplara sobre el país, y a la mañana siguiente el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Nunca antes hubo semejante plaga de langostas, ni la habrá después. Eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra que ni el suelo podía verse. Y mire lo que dice al final, se comieron todas las plantas del campo, se comieron todo, todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que había dejado la anterior plaga, la plaga de granizo. Y dice que en todo Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles, ni en las plantas. Eso quiere decir, hubo una devastación. Arrasó con todo, asoló con todo lo verde, todo se lo comieron, todo se lo acabaron, todo se lo acabaron las langostas. Entonces, una plaga de langostas es una devastación. Una plaga de langostas, al ser una devastación, no deja nada en pie. Y es lo que acabamos de leer y sucedió ahí en Egipto en aquel tiempo. No dejaron absolutamente nada verde, dice ahí. Todo se lo comieron. Ahora, el pueblo de Israel, al pueblo de Israel, Dios le dio una bendición después de que lo sacó de Egipto, ya que anduvieron también por el desierto y luego los iba a introducir a la tierra que el Señor les había prometido. El Señor les dio una bendición. Y yo quisiera que vieran la bendición que el Señor les dio a ellos, que está en su palabra, y que quisiera que la leyera junto conmigo. Y mira esta bendición, mira la bendición que les dijo el Señor. Está en Deuteronomio 7:12, el 13 en la parte A y el versículo 15. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y mire lo que dice el 15. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Esta bendición. O sea, esa bendición era resultado, consecuencia de haber oído, guardado y puesto por obra los mandamientos, los decretos que el Señor le había puesto a Israel, que los pusiera desde luego por obra, que los guardara, que los tomara para sí y los volviera a vida. Cuando ellos cumplían en obediencia al Señor, entonces esta bendición iba a estar sobre ellos. Ninguna de las enfermedades que padecieron los egipcios, ninguna de las plagas que tenían los egipcios vendría sobre ellos. Esa era la palabra de bendición. Si había obediencia, en otras palabras, dentro de todas las plagas que el Señor envió sobre Egipto, diríamos entonces que las langostas no vendrían sobre ellos. Entonces, quisiera que viéramos esta bendición, hermanos, como un cumplido de parte del Señor cuando habría obediencia de parte de Israel. Ninguna de las plagas que el Señor envió sobre Egipto vendrían sobre ellos. Y eso desde luego incluía las langostas. Esa era la palabra de bendición. Pero también había una palabra de maldición. Miren la palabra de maldición. Eso está en Deuteronomio 28, 58 al 60, dice.
si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente, y mire la palabra, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Y mire lo que dice el 60, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejará. En la bendición el Señor le dice, ninguna de las plagas que envié sobre Egipto estarán sobre ti. Pero en la maldición le dice que si desobedecían la ley del Señor, si no la ponían por obra, entonces sobre ellos vendrían todos los males de Egipto, todas las plagas de Egipto que ellos temieron, o sea, sus antepasados, desde luego está hablando de sus antepasados, temieron y no los dejarían. Entonces hay una palabra de bendición, hay una palabra de maldición. Ahora, más adelante en la escritura, encontré, el Señor me llevó inmediatamente cuando escuché esta profecía del viento del oeste, el Señor me llevó al libro del profeta Joel. Y en el libro del profeta Joel leí, y quiero que lea también conmigo, el cumplimiento de la maldición que Dios le había dicho al pueblo de Israel si no cumplían sus mandamientos, sus decretos, si no los obedecían. Y ese cumplimiento de esa maldición está en Joel capítulo 1, versículos del 1 al 4, y el capítulo 2 del versículo 1 al 11. Leemos Joel 1 del 1 al 4. Dice, esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en su tiempo o en el de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. O sea, venía una palabra, hermanos, me tengo ahí un momento, dice, esta palabra iba a ser para ellos y ellos, desde luego, como nunca lo habían visto, era algo que iba a trascender las generaciones. Era algo que ellos lo iban a vivir, pero que iba a trascender las generaciones. ¿Qué era lo que iban a ver? ¿Qué era lo que iban a vivir? Versículo 4. Lo que dejó el enjambre de langostas, lo comió la langosta grande. Y lo que dejó la langosta grande, lo comió la langosta pequeña. Y lo que dejó la langosta pequeña, la comió la langosta joven. Bueno, voy a pedirles por ahí a alguno de nuestros hermanos que no hagan uso de la pantalla, porque creo ya me pusieron aquí una rayita en la pantalla. Cuidado, hermanos, si sus hijos están manejando también ahí la computadora o el celular. Hay un celular, creo que es un Xiaomi, algo así. No tiene el nombre, la pantalla, pero por favor, o que me apoye ahí Alfonso para ver quién está. Ok, es que se puso una raya ahí, hermanos, que no debía de ir, y algunas flechitas que están poniendo por ahí. Por favor, hermanos, si alguno está haciendo uso de la pantalla, por favor le pido que salga de esa función, por favor. Ok, pero bueno, continúo con lo que estamos leyendo. Estoy leyendo Joel capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y ve, hermanos, cómo aquí se cumplió la maldición que el Señor dijo en Deuteronomio. Esa maldición de que si desobedecían iban a venir sobre ellos las plagas que el Señor había mandado sobre Egipto y que esas plagas no iban a apartarse de ellos. No se ha definido bien en qué año se escribió el libro del profeta Joel, pero por lo que algunos eruditos entendieron de la profecía, ese tiempo de la plaga que iba a venir y que desde luego no lo habían visto anteriormente, era cuando los babilonios iban a arrasar la ciudad de Jerusalén y todo el territorio de Israel. Y amados, así pasó. O sea, usted cuando ve la historia, cuando ve a los profetas,
Isaías, Jeremías, que empezaron a advertir al pueblo de todo lo mal que estaban y les advirtieron también que venía devastación. Otros profetas también hablaron y les expresaron que si no se arrepentían, que si no se volvían al Señor, iba a venir todo esto sobre ellos. Bueno, pues desafortunadamente no hubo arrepentimiento y vino la devastación. Y esta devastación, hermanos, no solamente abarcó una generación, abarcó generaciones. Es más, Dios les dijo cuando se los llevaron exiliados que allá mismo rehicieran vida, que compraran, que vendieran, que sembraran, que cultivaran, porque eso iba a tardar. De hecho, la cautividad tardó 70 años y para después empezar la reconstrucción de Jerusalén. Pero después iba a venir más destrucción por causa de que desde luego su corazón no se había arrepentido. Luego vino la época ya de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, y aún el Señor Jesús expresó algo. Y cuando le mostraron las piedras del templo y les dijo, le dijeron los apóstoles, mira qué hermosas piedras, mira el esplendor de este lugar. Y Jesús dijo, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Y vino destrucción, hermanos. El templo fue nuevamente destruido. Entonces, el cumplimiento de la maldición, de cuando Dios envía langostas, cuando viene una plaga de langostas, es devastación. Y esa devastación no solamente es para los campos, sino también para las ciudades, para las personas. O sea, abarca prácticamente todo. Y puede ser de una manera literal, o sea, que se acaben los campos, los cultivos, porque la manera económica que se sostenía Israel era precisamente de eso, de todo lo que cultivaban. Y el que viniera un tipo de plaga de estos era destruir completamente su economía, su modo de vivir. Así es, amados en el Señor, también cuando las personas, en este caso los israelitas, desobedecieron al mandato del Señor. Pero mire, vea el capítulo 2 de ahí de Joel. ¿Cómo sucedió también esto? Mire, dice el versículo 1 del capítulo 2: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá el pueblo, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblarán la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Se da cuenta, hermanos, cómo en el capítulo 1 de Joel habla de la devastación de las langostas en los campos, pero aquí habla de un ejército, cómo iba a venir y cómo iba a arrasar en aquel tiempo, cómo iba a arrasar a toda la ciudad de Jerusalén, a todo el país de Jerusalén, en un momento de esplendor, cuando ya tenían el templo construido, cuando estaban bien cimentados en la tierra que el Señor les había prometido, pero que su desobediencia había llegado ante Dios. Y ahora le dice, toquen trompeta, alarmen a todos, porque viene, y es más, al final dice, viene mi ejército. Es lo que Dios usó
para que pudieran, hermanos, destruir, derribar y devastar a Israel. Esto es una plaga que Dios envió. En Egipto, quien envió las plagas fue Dios. Esta plaga de maldición sobre Israel, Dios también la envió a causa de la desobediencia. Y lo envió de manera literal, y lo envió de una manera figurada, representando al ejército que venía sobre ellos. ¿Por qué? Porque los campos fueron arrasados, fueron totalmente destruidos, pero también la ciudad fue totalmente destruida. Los muros los derribaron, mataron gente, etcétera. Fue algo devastador, fue algo terrible. Entonces aquí está el cumplimiento de esa maldición. Aquí está el cumplimiento de esa maldición en el libro del profeta Joel. Ahora, recuerda, hermanos, que el Señor es bueno y aunque se cumplió la bendición, Dios también habla de bendición. En el libro del profeta Joel, después de que habla la profecía que vendría devastación, plaga de langostas, que no iban a dejar absolutamente nada porque la misma langosta tiene un proceso de crecimiento que desde que está como oruga hasta que está como ya una langosta adulta, come, 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 come y come y sigue comiendo y se sigue multiplicando y se sigue expandiendo esa plaga. Entonces así son las plagas de langostas, por eso donde hay plagas de langostas son millones de esos insectos, hermano, millones, o sea, son millones. Se hacen nubes que a veces hasta hacen sombra donde van pasando. Eso es literal. Pero vea cómo después el Señor habla de bendición. En Joel capítulo 2, versículo 21 al 27 le dice, no temas, no temas tierra. O sea, le habla a Israel, le habla al pueblo de Israel, no temas tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman animales del campo, porque los pastizales de la estepa ya reverdecen, los árboles producen su fruto, y la higuera y la vid dan su riqueza. Alégrense, habitantes de Sión, y regocíjense en el Señor su Dios, porque les ha dado las lluvias de otoño. Él enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Las parcelas se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo los compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las jóvenes y los saltamontes. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Aquí, hermanos, vemos no solamente el cumplimiento de una bendición temporal para Israel, sino que esto habla de una bendición permanente para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente está hablando también aquí a un lugar geográfico, sino está hablando a gente que pertenece al pueblo del Señor. Recuerde que para poder pertenecer al pueblo de Dios, solamente hay una puerta y un camino, y esa puerta y ese camino es Cristo Jesús. Entonces, cuando habla de la tierra, cuando habla de los animales, porque recuerde que también los animales comen, y Dios es quien le provee la comida, el alimento, los frutos. Dios es quien lo hace multiplicar, Dios es quien hace crecer, Dios es en todo. Pero Dios también le preocupan hasta los animales del campo. Dios le preocupa la tierra. Y cuando hubo devastación, cuando pasaron las langostas y acabaron con todo, el Señor dice, no tengas temor, porque yo haré que ahora lo que no, donde no había ya ni siquiera raíces, porque hasta las raíces se las comieron, ahora brotará todo lo verde. Ahora va a haber árboles que produzcan fruto, ahora la higuera va a dar su vid, ahora va a haber abundante cosecha. ¿Por qué?
porque soplará, hermanos, el viento que trae lluvia, el viento que traía la lluvia para aquellas zonas, era el viento del oeste. Y él enviaría la lluvia porque traería el viento del oeste. Llegaría el otoño porque llegarían esos vientos que el Señor enviaría para que hubiera toda esta prosperidad ahora para Israel. Luego dice el versículo 24, las parcelas se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo los compensaré a ustedes por los años. Por eso le decía que iba a pasar años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes. Yo los compensaré y ustedes comerán en abundancia, versículo 26, hasta saciarse, y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes, y nunca más será avergonzado mi pueblo. Es una profecía para Israel, pero es una profecía para el verdadero Israel del Señor también. Nunca más será avergonzado mi pueblo, nunca más. Entonces, amados, vea el cumplimiento de la maldición, pero también vea cómo Dios tiene su cumplimiento en la bendición. O sea, Dios nunca deja a su pueblo devastado. Dios siempre tiene promesas de bendición, aunque habló de devastación, aunque habló que todo iba a quedar, nada iba a quedar en pie, que todo iba a quedar devastado. Dios habla también ahora de bendición sobre su pueblo, de donde ellos serían saciados, donde todo lo que él prometió en bendición vendría sobre ellos. ¿Ok? Veamos lo siguiente entonces. Hay una bendición, hermanos, que habla el profeta Joel y que ella tuvo su cumplimiento en el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó después de que Jesucristo había resucitado y les dijo, vayan a Jerusalén y allí esperen al Espíritu Santo. Pero bueno, leamos Joel. Joel 2, 28 al 29. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces la bendición del pueblo del Señor, la bendición del Señor, perdón, sobre su pueblo es el viento del oeste. Y el viento del oeste trae prosperidad, como lo vimos en los versículos anteriores, pero a más de traer esa prosperidad solo económica, de bendición, trae a una persona, y la persona es la persona del Espíritu Santo. El viento del oeste trae la presencia del Espíritu Santo a nuestra vida para que Él restaure todas aquellas cosas que en algún momento vinieron como juicio, vinieron como plaga, vinieron como una plaga de langostas que arrasó. Ahora viene el Espíritu Santo para restaurar todas aquellas cosas que en algún momento de la vida se perdieron. El Espíritu de Dios es la persona que viene a vivir en la vida de todos aquellos que sufren en algún momento de su vida devastación. El Espíritu de Dios nos recuerda el viento del oeste, el viento de la prosperidad, el viento donde Dios, amados en el Señor, restaura lo que en algún momento hemos perdido. La presencia del Espíritu Santo es la bendición del Señor sobre su pueblo. Es el viento del oeste que ha soplado para traernos toda clase de bendición de Dios para nuestra vida. Ese es el viento del oeste. Entonces, en este año, hermanos, en este año, porque Dios así lo ha dicho, vendrán plagas de langostas sobre naciones, vendrán plagas de langostas sobre comunidades enteras, vendrán a arrasarlos por una u otra cosa, vendrá devastación sobre las ciudades, pero también vendrá devastación sobre personas donde parecerá que ya casi están al borde de la muerte, donde todo lo han perdido, donde se quedarán tal vez como Job, donde se quedarán a lo mejor sin hijos, sin posesiones, se quedarán sin nada de qué a lo mejor agarrarse materialmente hablando, pero sobre esto, sobre lo que trajo ese viento del este, el Señor dice, yo traeré el viento del oeste. Yo traeré mi bendición sobre ustedes.
No importa cuán devastado estés, no importa cuán devastado haya quedado. Cuando yo envío mi viento del oeste, él traerá bendición y traerá la persona del Espíritu Santo que vendrá a restaurar todas las cosas y vendrá a hacer que lo seco, que lo devastado, ahora reverdezca. Amados en el Señor, esa es la promesa de nuestro Dios Todopoderoso. Miren, pero tenemos que ver una cosa. Ahorita que yo le estoy expresando y a mí me emociona cómo el viento del oeste trae la bendición del Señor y la presencia del Espíritu Santo, pero ¿qué hay entre esa maldición de la plaga y esa bendición? O sea, ¿qué hay en el medio? ¿Qué hubo en el medio? O sea, ¿qué pasó en el medio para que el viento del oeste soplara y trajera esa bendición? Hay algo muy importante que está escrito en Joel y que quisiera que leyéramos. Joel capítulo 2, versículos del 12 al 17. Dice la escritura así, hermanos. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las ofrendas líquidas son del Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea sagrada, congreguen al pueblo, consagren la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial, lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre el altar, entre la entrada y el altar, digan, compadécete, Señor, de tu pueblo. No entregues tu propiedad como objeto de burla para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Esta porción que acabo de leerles, hermanos, está entre la maldición y la bendición, entre el viento del este y el viento del oeste. O sea, antes de que pase, antes de que venga el viento del oeste, tiene que haber esto. Si esto no hay, y ya vino el viento del este trayendo las langostas y devastando la vida, si esto no hay en el medio, no va a venir el viento del oeste. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como lo profetizó Joel, así también será para nuestros días. ¿Qué tiene que haber en el medio? Yo lo resumo de la siguiente manera. Tiene que haber tres cosas: conversión, humillación y consagración. Cuando dijo el Señor en el profeta Joel, vuélvanse a mí, está hablando de conversión, está hablando de arrepentimiento, de dar media vuelta, de que si vamos en un camino que no honra al Señor, haya conversión, haya arrepentimiento, haya media vuelta. Lo dijo el profeta Joel, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Si no hay una conversión, si no hay media vuelta, no puede haber viento del oeste. Tiene que haber un corazón que se convierta al Señor. Tiene que haber un corazón que se arrepienta de su mal camino. Tiene que haber un corazón que reconozca que su vida no ha sido una vida que glorifique a Dios. Ese es el primer paso. Lo dijo Joel, vuélvanse a mí. Segundo, tiene que haber humillación. El Señor dijo, el profeta Joel dijo, Dios dijo por medio del profeta Joel, rasguen su corazón. Y rasgar el corazón quiere decir humíllense desde dentro hacia afuera. Si no hay humillación, hermanos, de nosotros para con Dios, dice la Escritura que el que no se humilla delante del Señor va a ser humillado. Es mejor humillarnos ante el Señor. Es mejor doblar nuestras rodillas a solas o en congregación y decir, Señor, aquí está mi vida, mi corazón está antes de mis acciones externas, porque también puedo estar doblando las rodillas, también puedo estar levantando las manos y mi corazón tener orgullo.
No, debe de haber humillación interna, debe de haber doblegación del corazón, humillación del corazón. Y tercero, debe de haber consagración. Dice, convoquen a la asamblea y juntos conságrense al Señor, juntos entréguense. Les hablaba a los sacerdotes, les hablaba a los dirigentes de aquel tiempo y a todo el pueblo. Conságrense. Esto quiere decir santifíquense. Conversión, humillación y consagración significa lo tercero, ser santos para el Señor. O sea, no solo me convierto y me doy la vuelta, me humillo ante el Señor, pero también consagro mi vida. También la entrego en santidad delante del Señor. Si no hay una vida que se consagre al Señor, no puede venir el viento del oeste. Ahora, y estas tres cosas, hermanos, y que estas tres cosas se vean en acciones dignas. ¿Cuáles son esas acciones dignas delante del Señor? El ayuno, como dice la palabra del Señor, el ayuno como parte de la vida en Dios para estar percibidos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La humillación se manifiesta también cuando nosotros dejamos los alimentos y en ayuno buscamos el rostro del Señor. Fíjese que el profeta Daniel escribe en su libro que él se dispuso a entender lo que Dios quería para la nación en aquel tiempo. Él se encontraba en cautiverio, pero él se dispuso. ¿Y sabe cómo se dispuso? Ayunando, dejando de comer cosas, desde luego que como la carne o como otras cosas, por sí llevaba una dieta y él se abstuvo de estar comiendo 21 días de cosas que no eran tan fuertes para su organismo, sino sencillas, y de eso se alimentaba, pero dispuso. O sea, cuando hay ayuno, tiene uno que disponerse ante el Señor para que Él nos hable, disponernos para entender. Entonces, la conversión, la humillación y la consagración tiene que mostrarse en el ayuno, en el lloro, en el llanto, cuando nosotros nos humillamos ante el Señor. Vuelvo a expresar esto, hermano. No puede venir el viento del oeste, la bendición y la prosperidad de Dios y la presencia del Espíritu Santo, si no hay un corazón que se ha convertido, humillado y consagrado al Señor y que desde luego lo muestre con acciones que son ayuno, oración, clamor a Dios, desgarrar el corazón delante de su presencia. Estas tres cosas deben de haberlas en nuestra vida y desde luego que se van manifiestas en acciones dignas. Y esas acciones dignas son ayuno, son clamor, es oración delante de la presencia de nuestro Dios. Hermano, no puede venir, vuelvo a repetir esto, y esto es de parte del Señor, no puede venir el viento del oeste si no hay estas tres cosas manifestadas en acciones dignas delante del Señor. Y esas acciones dignas son ayuno, oración, clamor al Señor y humillación delante de su presencia. Conviértete al Señor, humíllate al Señor, conságrate al Señor para que venga el viento del oeste. Es así como va a llegar. Amados en el Señor, no quisiera hacer esto como si fuera un programa donde nosotros, hermanos, ahora este año va a ser el año de la humillación, de la conversión, de la consagración y estamos a ayunar y orar. No quisiera hacerlo como un programa, pero en algún momento le vamos a convocar a Formando Vidas para que juntos oremos, para que juntos ayunemos, para que juntos clamemos a Dios. Yo sé que algunos de ustedes lo han hecho, pero como iglesia también necesitamos hacerlo para que venga ese viento del oeste, para que venga de parte del Señor la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para que haya en nosotros, hermano, esa prosperidad que el Señor quiere para nosotros, porque el Señor lo anhela. Antes que nosotros, el Señor lo anhela. Ahora, todo esto no se queda solamente en nosotros. Mire las preguntas que me hice al final. ¿Y qué pasa con los que no son pueblo de Dios? O sea, ¿qué pasa con ellos? Porque estamos hablando de iglesia, iglesia que se vuelve al Señor, iglesia que reconoce a Dios como Dios. Pero ¿qué pasó con los que no son pueblo? ¿Qué pasó con Faraón y con Egipto después de que el Señor sopla el viento del oeste? Dice la palabra del Señor, hermano, ahí está escrito, está en su pantalla.
pero se lo leo para los que no alcanzan a leer. Dice Éxodo 10, 16 en adelante. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego que ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar, y ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero mire el versículo 20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. ¿Qué va a pasar, hermano, con los que no son pueblo, o con aquellas personas que creen que son pueblo pero no lo son? Va a pasar como le pasó a Faraón, que el Señor va a mandar viento del oeste, va a quitar las plagas, pero después que haya pasado todo esto, volverá otra vez a endurecer su corazón. Habrá personas que ni la plaga de langostas, ni que se haya quitado, ni que venga el viento del oeste, se doblegarán ante el Señor. Y esto, pues a mí me lleva a pensar a no ser una persona idealista, ¿no? Que tenga, ay, sí, al 100% toda la gente que escuche esto se va a volver al Señor. No. Si pasó con Faraón y con Egipto y con su gente, que una vez que el Señor quitó la plaga de langostas, dice la palabra del Señor, que se volvió a endurecer su corazón y que dijo, ahora no los dejo ir. Ah, bueno, así pasará con algunas personas. Así pasará con gente que oirá la voz del Señor, que, hermanos, el Señor mismo quitará la plaga de langostas, vendrá viento del oeste para quitarlas, vendrá la presencia del Espíritu Santo, pero su corazón se endurecerá. Desgraciadamente, así pasará. Ahora, ¿qué pasó? Eso pasó con Moisés, con los tiempos de Moisés con Faraón. Pero ¿qué pasó con las naciones que llegaron como langostas contra Israel? O sea, ¿qué pasa con las naciones que llegaron como langostas contra Israel? Miren lo que les pasó. Dice Joel capítulo 3, versículo 3. ¿Por qué? Versículo 1 en adelante, perdón. Estoy en Joel capítulo 3. Dice, ¿por qué aquí, en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén? Habla de el regreso del cautiverio. Dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filisteas? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la plaga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. Y aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Amén. Ahí está, amados, parte de lo que Dios iba a hacer contra las naciones que habían devastado a Jerusalén, que habían devastado a Israel. El Señor, hermanos, no se le pasa nada. Al Señor no se le pasa nada. Y esas naciones que sirvieron como juicio para Israel, de Dios, el juicio de Dios para Israel, ahora esas naciones iban a estar recibiendo su propio juicio. Es más, hay una profecía que no tan solamente para las naciones de aquel tiempo. El versículo 2 que acabamos de leer habla del valle de Josafat, y dice que ahí traerá juicio a todos los pueblos y a todas las naciones que esparcieron al pueblo de Israel. O sea, hay un lugar también físico donde el Señor traerá
no solamente a juicio a aquellas naciones que el Señor ya las enjuició, sino a las naciones de este tiempo y de los tiempos acumulables hasta ese día que llegarán a ser enjuiciadas por Dios. Amados en el Señor, a Dios no se le pasa nada. Y mire, versículos más adelante, dice lo siguiente: proclamad esto entre las naciones. Estoy en Joel 3:9. Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones, al, alba todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, y allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Y muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de lo que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Hermanos, esta es una profecía que se cumplirá. Esa es una palabra que se cumplirá y tendrá tiempo en el día del juicio del Señor para las naciones. Esto se verá. Esto será, amados en el Señor, lo que le llaman el Armagedón en el libro de Apocalipsis, donde el mismo Señor Jesucristo peleará por todas las naciones que se voltearán contra Israel cuando le hagan guerra, y el Señor vendrá en poder, en gloria y en esplendor. Ahora, todo esto, hermanos, que habló el profeta Joel, las naciones que no conocen de Dios recibirán también el juicio de la plaga de langostas también, pero vendrá el viento del oeste y les traerá bendición. Y si no hay arrepentimiento, esto vendrá desde luego sobre ellos. Las naciones, y cuando hablamos de naciones, todas tienen nombre. Las naciones de Europa, de Asia, de todos los continentes, el americano, cualquier continente donde haya naciones y que se vuelvan contra el Señor, hermanos, que esto se está viendo, las naciones se preparan para ir en contra de Dios, y esto se va a ir aumentando cada vez más, pero el Señor habla y dice en su palabra: yo las traeré a juicio. Las naciones no se quedarán sin castigo, y el Señor las convocará ahí en ese valle que le llama el Valle de la Decisión. Ahí en ese valle, el Valle de Josafat, ahí en ese lugar serán convocadas las naciones. Dios no se queda con nada. Todas las naciones recibirán su castigo y su juicio. Si no hay arrepentimiento, si no se vuelven al Señor, si no hay conversión, si no hay humillación, si no hay consagración, si no hay ayuno, si no hay lloro, llanto, y se vuelven a Dios, hermanos, el corazón se les endurecerá, y juntamente con las naciones recibirán el castigo de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Todo esto vendrá sobre las naciones. Amados en el Señor, a nosotros nos debe de alegrar, porque los hijos de Dios, recuerde, el viento del oeste nos traerá prosperidad y la presencia del Espíritu Santo. Si no hay conversión, si no hay humillación, si no hay consagración, si no hay actos dignos
de estas tres cosas, las personas recibirán juicio, las naciones recibirán juicio. Y no queremos que gente que crea conocer a Dios o que conozca a Dios vaya entre esta gran cantidad de personas que recibirán el juicio de parte del Señor. Mejor hoy busquemos, volvámonos al Señor con todo nuestro corazón y hoy recibamos de parte del Señor lo que es el viento del oeste. Amén. Voy a dejar de compartirle mi pantalla para expresarle las últimas cosas. Cuando yo escuché esta palabra, hermanos, del viento del oeste y el Señor me llevó a compartirla, no es tal cual así la escuché, así se la comparto, sino que una vez que la recibí, el Señor me llevó a leer el libro del profeta Joel. Y algo que el Señor pues nos ha marcado a nosotros como pastores muy puntual es precisamente hacer estas acciones dentro de la iglesia. De que en este año, hermanos, aunque estemos pasando por una prueba y por una plaga que venga de parte del Señor, como la de las langostas, donde todo nos desbaste, que haya en cada uno de nosotros un corazón humilde, un corazón que se consagre, un corazón que se doblegue ante el Señor y reconozca a Dios como su Dios. Eso es lo que el Señor nos pide para este año. Y va a haber prosperidad, sí. Y va a haber viento del oeste, claro que lo va a haber porque es la promesa del Señor, pero no vendrá sin antes haya conversión, humillación, consagración, ayuno, lloro, llanto delante de la presencia del Señor después de que haya pasado una plaga como la plaga de las langostas. Y en verdad, hermanos, oramos por todo esto. Que tengamos un corazón obediente, humilde y humillado delante del Señor para que cuando pase todo esto, nosotros podamos estar firmes en el Señor. Este año 2026 será un año de devastación, pero también será un año del viento del oeste, un año donde el Señor soplará, traerá su presencia y el Señor hará que ese viento, esa persona del Espíritu Santo, el Ruach de Dios, el Neuma de Dios, la persona de Dios, venga hacia nuestra vida y nos llene de su gracia, de su amor, de su poder, de su misericordia, y podamos tener una vida, hermanos, que honre y glorifique al Señor. Entonces, amados, quisiera que oráramos por esta palabra. Si usted hay algo que a lo mejor no escuchó porque entró un poco tarde o entró tarde a la reunión, vuelvo a repetirle, se grabó, vuelva a escucharla, pero si tiene alguna duda, alguna pregunta, pues inmediatamente cuando tengamos la oportunidad, compártala con nosotros para poderle explicar. Esto es muy importante. O sea, este año 2026 se va a caracterizar por eso. Se va a caracterizar por eso, porque vendrán plagas como de langostas, vendrá devastación, pero también recuerde esto, habrá viento del oeste. Cuando haya conversión, humillación, consagración, en ayuno, en lloro, en llanto y en entrega al Señor. Viene el viento del oeste, pero viene también una vida consagrada y humillada ante la presencia del Señor. Amén. Así es que guarde, atesore la palabra, hermano, porque esto nos va a ayudar a sostenernos, a vivir este periodo de días en este 2026. Quisiera que oráramos juntos y recuerde que esta fue la plaga número 8 en Egipto. La plaga número 9 de las 10, dice la Escritura que fueron oscuridad. Y hermanos, después de las langostas vendrá oscuridad. O sea, una oscuridad donde dice que ni siquiera podían palpar las cosas que tenían enfrente porque era un negro, una oscuridad, unas tinieblas que no se podía con eso. Pero ¿sabe qué? Solamente había tinieblas en los egipcios. Pero en las casas de los hebreos, dice la Escritura que había luz. Entonces viene densa oscuridad para este mundo, pero en las casas de los hijos de Dios habrá luz. Usted y yo sí podemos ver. Usted y yo sí podremos palpar. Usted y yo sí tenemos a Jesucristo, que es la luz. Y esa luz nos llevará desde luego
a ver y entender todo lo que Dios tiene para este tiempo. Amén. Una de las cosas, hermano, que el Señor también está advirtiendo, que dejemos de confiar más en lo que estamos viendo en Internet, me refiero en el sentido de todo lo que se sube a veces y que hablan y que expresan, sean noticias, sean incluso hasta predicaciones, examínelas, porque vendrá un tiempo de confusión. Los falsos profetas cada vez serán más, o sea, no disminuirán, serán más. Y los falsos profetas tienen bastantes seguidores en las redes sociales. Y hay gente que habla y dice Dios me dijo, pero que en realidad Dios no le dijo. Entonces hay gente falsa que está falseando la palabra de Dios. Debe de tener usted el discernimiento bien ejercitado para este tiempo. Si no tenemos el discernimiento bien ejercitado, usted se va a poder tragar cualquier palabra y decir esto viene de Dios y esto viene de Dios, cuando no viene de Dios. Entonces, si usted está metido en el ayuno, en la oración, en la comunión con Dios y en el discernimiento espiritual ejercitándolo, nada lo va a poder engañar. Así es que afiáncese del Señor, hermano, porque nosotros no vamos a poder estar ahí vigilándolo 24/7 o viendo qué ve, qué no ve. Por favor, no le crea todo lo que viene en Internet. También no se crea de la inteligencia artificial. O sea, usted pregunta algo en Google y le sale inmediatamente todo lo que la IA, la inteligencia artificial, ha recopilado así de una manera asombrosa y con una velocidad tremenda y le muestra todo lo que sale ahí. No se confíe de la inteligencia artificial. Es más, hasta la misma inteligencia artificial dice en los artículos, todo esto fue desarrollado por la inteligencia artificial, puede que tenga errores. Entonces, no nos confiemos de lo que dice la inteligencia artificial. Va a abrir usted videos o va a abrir páginas donde se encuentran también imágenes que fueron creadas por inteligencia artificial. Personas que usted las va a ver mover la boca y que están diciendo algo que ellas nunca dijeron, pero que la inteligencia artificial les puso voz, le puso imagen, le puso a decir cosas que dijeran y que ellos nunca dijeron. Entonces, cuidado con esto, por favor. Cuidado con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es infalible. La inteligencia artificial se puede equivocar. Entonces, cuidado con lo que ve, escucha en Internet. No todo lo que está ahí y que hable de Dios es de Dios. Crea a lo que el Espíritu de Dios le testifica por el discernimiento. Viene y proviene de Dios. Como lo que hoy le estoy expresando, hermano. El viento del oeste, ahora sí que a mí no me lo reveló carne ni sangre. El Espíritu del Señor lo puso en mi corazón para compartírselo a usted. Y este año será un año del viento del oeste, donde gente que pasó por plagas recibirá bendición, prosperidad y la presencia del Espíritu Santo cuando haya sobre ellos y en ellos conversión, humillación y consagración en ayuno, en lloro y en llanto delante de la presencia del Señor. Esos días de refrigerio vienen. Así es que, amados en el Señor, no se dejen engañar por cualquier cosa que vean. Es más, si les sirve en algún momento, comparta a nosotros lo que usted está viendo y díganos, pastores, mire, yo me permitió ver esto, ustedes cómo lo ven y juntos poder en el Señor discernir si lo que estamos viendo es de Dios o es el diablo que se está moviendo en eso. Entonces, amados, desarrollemos en el Señor el discernimiento espiritual para que todo aquello que Satanás está promoviendo, pues lo entendamos y lo desechemos y tomemos todo lo que viene de parte del Señor. Amén. Entonces juntos oremos, hermano. Vamos a orar y vamos a clamar al Señor, como lo dijo el profeta Joel, para que vengan esos días, humíllense, conviértanse, vuélvanse al Señor, con ayuno, con lloro, con llanto, delante de su presencia. Amén. Oremos al Señor, amada iglesia.
Padre, en el nombre de Jesús.